Elías y los profetas de Baal. El fuego del cielo que demostró el poder de Dios. Hace mucho tiempo en el reino de Israel, cuando el rey Acab gobernaba, la nación estaba sumida en la idolatría. Jezabel, la esposa de Acab, había influido fuertemente en el pueblo para que adorara a Baal, un falso dios. Los profetas de Baal se multiplicaron, y el verdadero Dios fue casi olvidado. Elías, un profeta fiel del Señor, no podía permitir que esto continuara. En su corazón sabía que debía demostrar al pueblo de Israel que solo hay un Dios verdadero, y que Baal no era más que un ídolo inútil. Elías, bajo la dirección de Dios, fue ante el rey Acab y lo desafió. Reúne a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel apoya, dijo Elías. El rey Acab aceptó el desafío, y el pueblo se reunió en la cima del monte Carmelo, esperando ver lo que sucedería. Elías se acercó al pueblo y les hizo una pregunta clara y directa: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal lo es, síganlo a él. Pero el pueblo no respondió nada. Sabían que habían sido infieles, pero también temían el poder de Jezabel y los falsos profetas. Elías propuso una prueba: que se nos dé 2 toros. Los profetas de Baal tomarán uno y lo prepararán, pero no encenderán el fuego. Yo tomaré el otro toro y lo prepararé, pero tampoco encenderé el fuego. Entonces invocarán el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego, ese es el Dios verdadero. El pueblo estuvo de acuerdo, aceptando el desafío. Los profetas de Baal fueron los primeros en actuar. Tomaron su toro, lo prepararon y comenzaron a invocar el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Gritaban: Baal, respóndenos, pero no hubo ninguna respuesta. Saltaban alrededor del altar que habían hecho, tratando de llamar la atención de su Dios. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, decía. Tal vez Baal esté meditando, o tal vez esté ocupado, o de viaje. Tal vez está dormido y debe ser despertado. Los profetas de Baal gritaron aún más fuerte y, como era su costumbre, se cortaron con espadas y lanzas hasta que la sangre brotaba de sus cuerpos. Pero a pesar de todo su esfuerzo, no hubo respuesta. Baal no podía escuchar, porque Baal no era real. Cuando llegó la hora del sacrificio vespertino, Elías llamó al pueblo para que se acercara. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y reconstruyó el altar del Señor que había sido derribado. Luego, cavó una zanja alrededor del altar. Colocó la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y lo puso sobre la leña. Después, hizo algo sorprendente: mandó que llenaran 4 cántaros con agua y que derramaran el agua sobre el sacrificio y la leña. Repitió esto 3 veces, hasta que el agua corría alrededor del altar y llenaba la zanja. Entonces, Elías oró al Señor: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que he hecho todo esto por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que estás haciendo que su corazón vuelva a ti. Inmediatamente, el fuego del Señor cayó del cielo y consumió el sacrificio, la leña, las piedras y el suelo, incluso secó el agua que estaba en la zanja. Cuando el pueblo vio esto, cayeron postrados y gritaron: El Señor es Dios. El Señor es Dios. Elías, lleno de la autoridad de Dios, ordenó que se capturara a los profetas de Baal. Ninguno escapó. Fueron llevados al arroyo Quizón y allí fueron ejecutados, pues habían llevado a Israel a la idolatría. Después de la victoria sobre los falsos profetas, Elías le dijo a Acab que se preparara, porque la lluvia que había sido retenida durante 3 años y medio estaba a punto de caer. Elías subió a la cima del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso su rostro entre las rodillas, orando al Señor por la lluvia. Envió a su siervo a mirar hacia el mar, pero no había nada. 7 veces envió a su siervo, y en la 7ª vez, el siervo regresó diciendo: Veo una pequeña nube, del tamaño de una mano, que se eleva del mar. Entonces, Elías dijo a su siervo: Ve y dile a Acab: engancha el carro y desciende antes de que la lluvia te detenga. En poco tiempo, el cielo se oscureció con nubes, sopló el viento y cayó una gran lluvia.
Acab se fue en su carro hacia Jezreel, y el poder del Señor vino sobre Elías. Él se ciñó la ropa y corrió delante de Acab todo el camino hasta Jezreel. Esta historia poderosa muestra la supremacía del Dios verdadero sobre los ídolos y la importancia de la fidelidad y la fe, incluso cuando todo parece estar en contra. Elías fue un hombre de oración y obediencia, y a través de él, Dios demostró su poder de manera innegable.